Cada que llega el mes de octubre, veo a mucha gente con su lazo color de rosa. Esto no es otra cosa más que el símbolo de quienes se unen a la lucha contra el cáncer de mama. Y no solo en México, sino en todo el mundo. Pero lo cierto es que sensibilización, cultura, conciencia, educación sobre la prevención es lo que hasta ahora no ocurre por más campañas y programas que se establezcan en el planeta. ¿Por qué no nos revisamos a tiempo? Si actualmente toda la gente tiene la información y los medios, además hay muchos lugares donde ni siquiera cobran. Lo cierto es que una vez más las ligas deportivas a nivel mundial, empresas y asociaciones se suman a esta lucha para evitar el cáncer y prevenirlo. Pero lo digo muy en serio, de nada sirve si cada una de nosotras no hace lo que le toca, que es precisamente revisarse a tiempo para poder descubrir cualquier señal de esta enfermedad que cobra al año la vida de cerca de 500.000 de mujeres. Tan solo en nuestro país son más de 4.000 decesos los que se registran, lo que hace de este padecimiento la principal causa de muerte de mujeres mayores a 25 años. Esta noche hablaremos sobre cómo se desarrolla esta enfermedad, las señales, saber si duele y cuáles y cómo se realizan los estudios cuando existe duda de que hay cáncer de mama. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche en el programa al doctor Antonio Mafús. Él es director de enseñanza e investigación de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte por aquí, sobre todo de abordar este tema que está muy lleno de mitos todavía, ¿eh? Parece modo de mentira, pero cada día te van dando como una receta mágica, ¿no? Y lo ves sobre todo en las redes sociales, en donde tómese la hierbita tal o sóbese con tal pomadita y con eso va a quedar usted a todo dar y se va a olvidar de que existe alguna enfermedad de este tipo. O si come usted la fruta tal, eso lo he visto muchísimo, ¿no? Ya con eso se encapsulan todas las células cancerosas y entonces se las comen, esta frutita se la come usted y a su vez la fruta se come al cáncer. O sea, de verdad, ¿hasta dónde llegamos para tomarle el pelo a las mujeres? Las pacientes que se diagnostican con cáncer a veces encuentran cierta desesperación ¿Cómo no? y tratan de buscar en algo algún refugio para poderse sentir mejor. Soluciones mágicas. No existen No. soluciones mágicas. Existen verdaderamente muchos mitos y también existen muchas realidades. El problema aquí o el tema es un tema de educación, en primer lugar, un tema de transmisión de la información Eso por es. parte de las autoridades y de entendimiento por las diferentes comunidades. En México tenemos comunidades con un alto nivel educativo en diferentes estados, pero también tenemos comunidades con un alto índice de analfabetismo, Brutal, en donde sí. cada vez en ese grupo en particular es más difícil entrar. Sobre todo porque el machismo, por desgracia, sigue siendo como muy presente cuando se tratan de mujeres, por ejemplo, indígenas, Sí. que deben de ser revisadas y el marido no quiere que las revisen, ¿no? El machismo lleva de la mano también o va respaldado por un acto de sumisión por parte de la mujer. Sí, claro. Será difícil educar y evitar el machismo, pero no es difícil educar a las mujeres. Por ejemplo, nosotros podemos transmitir información hacia las mujeres de las diferentes comunidades que el cuidarse tiene dos sentidos. Una acción benéfica sobre ella misma y una acción benéfica sobre su familia. Sí, claro. Se calcula que 1 de cada 4 familias en nuestro país viven en un matriarcado franco. Sí, Una sí. de cada 4. Ahora bien, como tú bien lo mencionas, hay muchos mitos y muchas realidades en relación al cáncer de mama. Eh, yo he escuchado reiteradamente que dicen tóquese y chéquense a ver si no tiene una bolita y sin embargo conozco a muchos especialistas que cuando me dicen si ya se siente una bolita ya es muy tarde. Vamos a empezar por las realidades. ¿Qué te parece? Por favor. La realidad es que el cáncer de mama es el cáncer número 1 de las mujeres en el mundo y México no es la excepción. Es el Fíjate. cáncer más frecuente. Segunda realidad,
El cáncer de mama es una enfermedad que si se detecta oportunamente tiene una alta tasa de curación de la enfermedad. Eso es. Número 3, el mejor método para detectar oportunamente el cáncer de mama es, sin duda, el hacer estudios de imagen a través de la mastografía y del ultrasonido mamario a mujeres que no tengan síntomas, mediante un programa de chequeo periódico. Cada año. Se recomienda a partir de los 40 años realizarlo cada año. Claro que debe ir de la mano de una revisión médica, Claro. idealmente semestral, y la autoexploración mamaria es importante. No ha logrado demostrar, como bien mencionabas, que tenga un impacto significativo en la detección oportuna, pero sí de manera importante concientiza a las mujeres de que deben de atenderse. Pero aquí hay un punto muy importante, mira, ahora que mencionas de la autoexploración, de repente cuando una mujer está ovulando, ¿no? Sientes pues como unas bolitas, es decir, y no es cáncer, ni son tumores. Entonces las mujeres que ciertamente no sabemos porque no somos ni oncólogas, ni somos doctores, ni ginecólogas o lo que tú quieras, pues se mueren de pavor. Es decir, ¡ay, una bolita! No, ¿cuál bolita, hombre? Lo que pasa es que estás ovulando y por eso tienes esto. Parte Es de recomendar la autoexploración tremendo, ¿no? periódica es conocerse a sí misma. Y se recomienda la recomendación es hacerla al 10º día de que haya empezado el periodo menstrual, Ok. para que no haya mucho efecto hormonal a nivel mamario y no encuentren bolitas que nos las espanten. Ahora, hay otra cosa. Después de la menopausia, pues ciertamente ahí tienes una baja hormonal y es Correcto. ahí donde hay mayor riesgo de que una mujer tenga cáncer. Correcto, aunque alarmantemente en nuestro país, más de la mitad o cerca de la mitad de los casos de cáncer de mama, a diferencia de lo que sucede en países más desarrollados, suceden en mujeres premenopáusicas. Fíjate. Y esto es algo alarmante sin duda. ¿Cómo no? Ahora bien, muchos ginecólogos le dan a las mujeres ciertos suplementos hormonales, ¿no? Para evitar que tengan bochornos, que tengan mal humor durante todo el periodo menopáusico y posmenopáusico, etcétera. Y desgraciadamente aquí en México, esto es algo que incluso lo platicaba con el secretario de Salud, los niveles de hormonas que producen los laboratorios en México son demasiado altos y tienen un riesgo importante para poder tener cáncer de mama. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? Sin duda, la terapia de reemplazo hormonal, después de la menopausia, tenemos que conceptualizarla en un sentido muy estricto y poner siempre en la balanza los pros y los contras Eso es. de dar una terapia de reemplazo hormonal. Aquí hay un tema que yo pienso que la naturaleza se confundió un poquitito o no tenía esta expectativa. Hace 200 años la expectativa de vida de una mujer era mucho más corta. ¿Y de los hombres también? Sí, pero las mujeres a veces ni llegaban a la menopausia. Sí, claro, Hoy la expectativa de vida de una mujer es de 80 años claro. y el promedio de la menopausia se presenta a los 50. Estamos hablando de 30 años de deprivación hormonal. Entonces nosotros, insisto, tenemos que poner en la balanza los pros y los contras y toda mujer que reciba una terapia de reemplazo hormonal debe de tener un chequeo muy estricto. Se recomienda también que esa terapia de reemplazo hormonal no sea por muchos años Eso es. y darla cuando sea verdaderamente necesario. La menopausia finalmente es un proceso fisiológico, un proceso normal, y hay muchas mujeres que tienen muchos síntomas asociados y otras que no. Entonces, yo pienso que recomendarla abiertamente para que se use en todos los casos sí sería un error, así como también sería un error prohibirla en todos los casos. Eso es. Ahora bien, efectivamente, hay mujeres que pasan por una menopausia y que se la llevan leve, sin problema alguno. Hay otras que acaban con un genio que Dios guarde. Aparte de que sudan, pero como locas, es decir, de veras la pasan muy, muy mal. La pasan muy mal. Afortunadamente existen ciertos medicamentos no hormonales que nos pueden ayudar mucho a controlar esos síntomas y que al no ser hormonales no incrementarían el riesgo de desarrollar cáncer de mama y que pueden ayudar mucho a sobrellevar los síntomas asociados a la menopausia. Sin duda que el estilo de vida también es importantísimo recomendarlo a nuestras pacientes. El estilo de vida incluye, un estilo de vida saludable incluye el realizar ejercicio. Eso es. Los bochornos se han visto disminuidos considerablemente en mujeres que son más deportistas. Ok. Se recomienda que Sí, al porque menos... sudan porque están haciendo ejercicio y entonces le echan la culpa al ejercicio, no a la menopausia.
La recomendación actual en cuanto a la actividad física es de al menos 150 minutos a la semana. Y evidentemente tener una dieta saludable, evitar el sobrepeso, evitar el consumo de alcohol y de tabaco. Me encanta todo lo que me estás diciendo, nada más que la realidad en México es totalmente distinta. Si nosotros pensamos que tenemos el segundo lugar a nivel mundial de obesidad, pues ¿de qué estamos hablando, doctor? ¿Qué hacemos? Nada, es algo sin duda lamentable. Tan lamentable que la obesidad a largo plazo está representando el principal o uno de los principales problemas de salud de nuestro país. Claro, pues ahí tenemos la diabesidad, La diabetes. ¿no? Porque la diabetes y la obesidad son verdaderamente primas hermanas. Van de la mano completamente. ¿No? Pero te das cuenta que falta mucha conciencia por parte de las pacientes. ¿Qué podemos hacer en este país, doctor? Porque es muy preocupante, de veras, esta falta de sentido de responsabilidad hacia uno misma. Y no hablo nada más de obesidad, desde luego hablo de enfermedades crónico-degenerativas, que son pues fundamentales en este país. Y que dicho de paso, la obesidad también está relacionada con el cáncer de mama. Bueno, ahí está. ¿Qué podemos hacer en concientización? Es algo complejo. Pienso que ha habido algunas iniciativas favorables, como por ejemplo eliminar alimentos chatarra de las escuelas. Pero, a ver, les bajaron 10 gramos. ¿De qué estamos hablando? Bueno... O sea, sí. Por salvaguardar la industria alimenticia, doctor. Fíjate nada más qué cosa tan terrible. Siguen manteniendo en las escuelas el consumo, en muchas, no digo que en todas, pero en muchas, el consumo de papitas, de charritos, de fritos, de cuánta comida chatarra habido y por haber. ¿A qué costo? Al costo de la obesidad de nuestros niños. Fíjate nada más el precio que pagamos para que esas empresas sigan dando fuentes de trabajo. Es pavoroso el dato. Sin duda que sí. Y en este caso, yo pienso que la concientización sería lo más importante, porque a lo mejor no podemos incidir importantemente a través de esas empresas, pero sí podemos incidir importantemente en nuestras pacientes, en nuestras comunidades. Y el transmitir la información de manera muy clara en ese sentido, pienso que podría ayudar. Ahora, tampoco puedes pues evitar que una persona que tenga un consumo de alimentos de alto contenido energético lo deje de hacer si es su gusto hacerlo. Y si ella misma no se percibe como una persona obesa, eso es lo más complicado, Lolita. Por supuesto. A veces tenemos pacientes que les recomendamos bajar de peso y se extrañan y dicen, pero ¿por qué, doctor, si yo estoy bien? Porque se conceptualizan o se ven a ellas mismas como dentro de un peso normal cuando no lo tienen. Oh, qué terrible. Qué terrible de veras, porque además sientes que chocas contra la pared, ¿no? ¿Cómo convences a la gente de que cambie todos esos hábitos? Así es. Sin duda es complicado, pero es complicado porque así también como el cáncer de mama, pues la obesidad no nos da síntomas, claro. No nos hace sentir mal de inicio, pero una obesidad crónica o una obesidad de años es la que nos lleva al desarrollo de diabetes, hipertensión, problemas articulares, cáncer de mama, infartos y una serie de problemas de salud que son terribles y que ocupan una altísima causa de muerte ya en la vida adulta. Sí, esa es la cruda realidad. Ojalá que aquellas personas que tienen ese sobrepeso, aquellas personas que sienten que tienen algún problemita o riesgo de cáncer de mama, que es el tema que nos toca abordar esta noche, acudan a su médico, se chequen de verdad. No lo dejen para mañana. Las mujeres, por desgracia, tenemos esa costumbre, fíjate qué cosa tan horrible. Siempre estamos pensando en los hijos, en el marido, etcétera, etcétera, y en las últimas que pensamos es en nosotras mismas. Señoras, la tranquilidad de su familia, de su hogar, radica en que usted esté bien, por vida de Dios. Vaya con el médico, chéquese, no está de más, no lo deje para mañana, no lo deje para la semana que entra, hágalo ya, porque la manera de poder hacer algo en beneficio hasta de su propia familia es que usted esté bien, es la única forma. Gracias, doctor, de veras por haber estado aquí conmigo. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. Lotte von Kramer, quien fue una baronesa sueca, escritora, poeta, filántropa, activista por los derechos de las mujeres, nació el 6 de agosto de 1828 en Estocolmo, Suecia, y murió un 23 de diciembre de 1912
en la misma capital. Lotte fue la fundadora de la sociedad literaria conocida como la Asociación de las Nueve, junto con Martina Bergman Österberg, y la principal financiera de la Asociación del Municipio para el Sufragio Femenino. Lotte von Kramer fue la hija del gobernador del municipio de Uppsala, el barón Robert Fredrik von Kramer, y fue educada en la residencia familiar Cita en el castillo de Uppsala, donde recibió educación privada de profesores de la universidad de la localidad. Popular dentro de la sociedad intelectual y cultural, se rodeó de autores como Geiger y Atterbohm, quienes tenían relaciones con la familia de ella y con el tiempo probó ser talentosa en varios campos artísticos dentro de las veladas literarias, bailes y actuaciones en el teatro amateur, como cuando interpretó el papel de Jane Eyre de la escritora inglesa Charlotte Brontë. A causa de una fiebre escarlata, perdió el oído, lo cual afectó su vida dentro de la sociedad y la hizo volverse retraída y huraña. Nunca se casó, pero estuvo comprometida con un estudiante conservador de nombre Staffan Johan Stenberg, quien la dejó por no estar de acuerdo con sus ideas radicales y sus ambiciones literarias. Al heredar una gran fortuna de su padre, se mudó a Estocolmo, donde se dedicó a patrocinar varias organizaciones de caridad y muchos proyectos que ella misma seleccionaba. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Lotte von Kramer. Doctor, muchísimas gracias por haber estado conmigo con este tema tan importante. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que la información sea de mucha utilidad para todo el auditorio. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.